El Templo de Osler les da nuevamente la bienvenida. Hoy vamos a hablar de un tema extremadamente interesante: falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Vamos a hablar los tópicos más actualizados y nuevamente me encuentro con el profe Isaac y con el gran Alberto González. Doctor González, ¿cómo está? ¿Qué más, Ravi? ¿Qué más, hombre? ¿Cómo están todos? Muy contento de estar aquí y de tocar un tema que para nosotros es sumamente importante como internistas, es del día a día y creo que es uno de los tópicos en cardiología que más controversias ha generado. Así es. Como siempre, con un invitado de lujo que Isaac nos contará quién es. Isaac, ¿cómo está todo? ¿Cómo les va? Buenas noches. Hola Raudio, hola Alberto. Por supuesto, con un gran invitado, un gran amigo y compañero, el doctor Giovanni de la Cruz, quien es médico general de la Universidad Militar Nueva Granada, además internista y cardiólogo de la Universidad de La Sabana. Tiene un máster en falla cardíaca y es el jefe del Departamento de Medicina Cardiovascular de la Clínica del Country. Doctor de la Cruz, bienvenido. Bueno, muy buenas noches a este gran escenario de discusión académica. Muy contento de estar con colegas, amigos en los que hemos departido espacios académicos y espacios de mucha influencia sobre nuestros pacientes. Y bueno, espero poder ser parte de este gran grupo y colaborar con todas las inquietudes que todos tengan. Bueno, quizás el tema de falla cardíaca es uno de los tópicos en donde más se ha hecho investigación en los últimos años en cardiología. Probablemente por mucho tiempo se le dio gran relevancia al infarto agudo del miocardio. Sin embargo, los avances han sido significativos, al punto que desde Framingham hasta el momento las definiciones de falla cardíaca han variado de manera considerable. En este momento, en este contexto, ¿cómo podemos definir ese síndrome, profe Giovanni? Bueno, la definición universal, según el ACC del 2023 y lo que nos han dicho los diferentes consensos en los últimos años, es que la falla cardíaca es una disfunción tanto estructural como funcional del corazón que está generalmente relacionada con la elevación de un biomarcador o que el paciente tenga congestión pulmonar. Prácticamente lo que trata esta definición es de volvernos fácil y que sea interpretable para cualquier persona que esté ante un paciente con falla cardíaca. Anteriormente teníamos varias definiciones que se basaban en los signos y los síntomas, que eran un poquito más complejas. Acuérdense que antes, para poder hablar de falla cardíaca, hablábamos de dos criterios, dos criterios mayores de Framingham, en donde incluían si tenía ingurgitación yugular, si el paciente tenía estrés, si el paciente tenía congestión pulmonar, si tenía ortopnea o disnea paroxística nocturna, entre los criterios mayores, y entre los criterios menores teníamos el aumento de la frecuencia cardíaca por encima de 120 latidos por minuto, los edemas de miembros inferiores, el reflujo hepatoyugular, y en sí era un poquito más complejo, pero hoy en día con esta definición universal yo creo que todas las personas estamos en la capacidad de hacer el diagnóstico de falla cardíaca. Sí, Okay. esto me parece a mí sumamente importante. Y ya entrando en el tema que nos reúne el día de hoy, que es la falla cardíaca con fracción de eyección preservada, probablemente ese término de preservado viene desde los orígenes del estudio. Pues la literatura menciona que por primera vez se habló del término desde el estudio CHAM, que es el estudio del Kandersantal. Fue por primera vez cuando se usó el término de preservado, pero no cabe ninguna duda, doctor Giovanni, que después de eso y durante todo el tiempo ha habido una controversia respecto a qué es preservado y qué es una falla cardíaca, pues con fracción de eyección preservada. Esto ha variado para cada uno de los estudios y para cada uno de los ensayos que se ha hecho. En este momento, la guía propone que es una fracción de eyección del 50% o más, ¿cierto? Pero hay un tema clave y es el diagnóstico de la falla cardíaca con fracción de eyección preservada. ¿Usted cuándo haría el diagnóstico de una falla cardíaca con fracción de eyección preservada? Es Okay. decir, esto, ¿cómo se hace? ¿Cuál es el diagnóstico de la falla cardíaca? Porque aparte de tener un corazón estructuralmente con una fracción de eyección adecuada, ¿qué más se necesita? ¿Qué es indispensable para hacer el diagnóstico? Bueno, pues como te decía, la definición universal nos permite hacer
una fácil aproximación del diagnóstico de falla cardíaca con función sistólica, que como tú decías, denominamos preservada, es cuando, primero que todo, hacemos un ecocardiograma y la fracción de eyección está, su fracción de expulsión del ventrículo izquierdo está por encima del 50%. Anteriormente siempre existió confusión porque para ciertos estudios la fracción de eyección era por encima del 45%, para otros por encima del 48%, pero hoy en día este mito ya no existe. Por encima del 50% hablamos con función sistólica preservada. Y es importante establecer unos criterios en donde nos ayudamos de los biomarcadores, principalmente el péptido natriurético, que esté elevado. Eso podemos discutirlo más tarde porque algunos me dicen que utilizan BNP, otros me dicen que utilizan ProBNP, que para el paciente hospitalizado es un valor, que para el paciente ambulatorio es otro valor, pero en términos prácticos es cuando el BNP está elevado y cuando el paciente tiene signos de congestión pulmonar. Con eso simplemente podemos hacer el diagnóstico de falla cardíaca. Recordemos que el signo clave y el síntoma clave siempre va a ser la disnea. Entonces, un paciente con disnea, con función sistólica por arriba del 50% y algún signo de congestión pulmonar, estamos ante el diagnóstico. Sí. Y hemos llegado a un punto que, si bien es cierto, como usted decía, doctor Giovanni de la Cruz, se ha de alguna manera aclarado cada vez más en la medida que han aparecido las nuevas guías y los criterios han ido haciéndose más claros. También hablando en particular, me quiero devolver un poco a lo que es la fracción de eyección disminuida. Actualmente también hay algo de controversia al respecto, ¿no? Porque sucede que después de los estudios que se hicieron con el sacubitril/valsartán, el Paragon y el Paradigm, se observó y ha habido una discusión entre cardiólogos que parece ser que hay un comportamiento diferente de la fracción de eyección entre mujeres y hombres. Tanto es así que se prevé que en unas futuras guías probablemente se empiece a discriminar por sexo el concepto de falla cardíaca. ¿Qué opinión le merece como esa nueva discusión que se está tornando en torno a la definición nuevamente de fracción de eyección disminuida? Tienes toda la razón, Isaac, pero quiero dar un preámbulo antes de contestar tu pregunta. Desgraciadamente, la fracción de eyección depende de un estudio que se llama el ecocardiograma, como todos ustedes conocen, en donde es muy operador dependiente hasta el momento. Aunque existen hoy en día, a través de la ecocardiografía, diferentes software que nos permiten evaluar cada vez mejor la fracción de eyección, parte de eso depende del operador. Entonces, cuando nosotros hacemos el ecocardiograma y delimitamos el borde endocárdico, ese borde, dependiendo a la ventana del paciente, nos puede dar diferentes fracciones de eyecciones. Inclusive, cuando lo hacemos en modo automático, o sea que el aparato es el que delimita el borde, tú lo haces 3 o 4 veces, nos dan diferentes fracciones de eyecciones. Y siempre hemos dicho, es lo mismo una fracción de eyección del 49% a igual que una de 50%, y este paciente lo vamos a discriminar del beneficio de ciertos medicamentos o no. Por eso hoy en día tenemos un patrón que nos permite delimitar mejor la fracción de eyección. Acordémonos que el ecocardiograma es un examen de tamizaje y el método que hoy en día nos permite identificar mejor esta función ventricular en realidad es la resonancia magnética, que nos da unos bordes más definidos, y los estudios hoy en día los comparamos con la resonancia magnética. Ya entrando a tu pregunta, sí, es verdad. Muchos estudios dicen que las mujeres generalmente tienen una mejor sobrevida, pero tienden a presentar más falla cardíaca, inclusive la mortalidad por encima de los 40 años es más en hombres. Y aunque la incidencia ha disminuido en los Estados Unidos, que son donde hacen los grandes estudios en la sociedad europea, sí hemos visto que esta prevalencia ha persistido más. La fracción de eyección en mujeres puede ser un poco más baja que los hombres, pero para efectos prácticos y no confundir al público, en este momento hablamos de fracción de eyección disminuida por debajo del 50% y preservada por encima del 50%. Creo que en este momento no hay dudas para nadie, lo publican en los estudios y en la última
recomendaciones del ACC del 2023 y de las recomendaciones que nos hicieron ahorita en el Congreso Europeo, es por encima del 50%. Yo muy sí bien, profe. quisiera, Yo tengo una duda como internista, porque generalmente nosotros tenemos en nuestra mente, o muchas personas tienen aún en la mente, que para nosotros estar en el contexto de un paciente que tiene una falla cardíaca, la presión de eyección debería estar disminuida. Y bueno, las clasificaciones por parte de las investigaciones han tenido diferentes contextos, al punto que pues, han clasificado en fracción de eyección preservada, reducida, la que está limítrofe y demás. Usted nos hablaba ahorita de algo y yo quiero hacerle una pregunta porque de alguna otra manera esto le sirve al internista en el contexto. Llega un paciente que es diabético e hipertenso, ¿vale? Llega con una disnea, está con un poco de ortopnea, tiene algo de estertores crepitantes basales y el péptido natriurético está elevado, pero, pero tengo una alta sospecha de que este paciente tiene un TED porque hace aproximadamente 5 años tuvo un TED. ¿Cómo discrimino, profe? Ese es un paciente muy puntual y que puede generarnos dudas. ¿Cómo discrimino la falla cardíaca del TEP? O sea, ¿qué herramientas tendré yo para decir, no, este paciente tiene una falla cardíaca que incluso se le está agudizando? Bueno, muy buena pregunta, Raudy. Ante todo, pues nos defendemos siempre con los criterios clínicos que tenemos para poder diferenciar la enfermedad. Entonces, vámonos al contexto del paciente con falla cardíaca. Como tú lo dices, es un paciente que está cursando por una falla cardíaca, indiscutiblemente, como tú lo dices, pero podemos tener overlap o dos enfermedades al tiempo. Y lo que hay que definir es si tiene el TEP o no tiene el TEP. Si la falla cardíaca está desencadenada por una falla cardíaca derecha, desencadenada por un tromboembolismo pulmonar. Yo creo que ahí debemos utilizar los criterios muy bien. Entonces, primero es la clínica, si el paciente tiene, un S3, vamos a poner si tiene estertores, si está sobrecargado. Generalmente estamos cursando con una falla cardíaca que nos puede simular que es una falla cardíaca derecha. Tenemos que evaluar si ese paciente está taquicárdico o no está taquicárdico. En ese paciente podemos aplicar criterios clínicos de Wells o de la escala que ustedes quieran utilizar. Podemos utilizar inclusive el dímero D. Si tenemos un dímero D negativo, pues estamos prácticamente descartando el diagnóstico pulmonar. Podemos utilizar también los patrones electrocardiográficos. Te he visto que tú eres muy interactivo utilizando electrocardiograma con tus alumnos y aunque no son específicos, sí son altamente sensibles. Entonces yo creo que nos llenamos de herramientas para poder descartar. La clínica del paciente de falla cardíaca, aunque puede ser muy similar al de tromboembolismo pulmonar, generalmente es un paciente que tiende a ser más crónico, no es tan agudo, y cuando es una falla cardíaca aguda suele haber un desencadenante principal de esa falla cardíaca, que puede ser enfermedad isquémica del corazón, una diabetes muy descompensada, una hipertensión muy aumentada u otras patologías que conlleven a la falla cardíaca. Aquí estoy con tres internistas fabulosos. Sí, sí, pero a veces es nuestro reto poder diferenciar e hilar fino. Porque de paso, profe, el contexto del paciente que yo pienso en eso y le hago un eco y tiene 20 de FEBI, yo digo, bueno, bien, o sea, nada, aquí no hay nada que hacer. Este paciente tiene una falla cardíaca, pero en el que le hago el eco y ya me encuentro con una fracción de eyección preservada, el mismo test puede elevar incluso los péptidos natriuréticos que se usan como marcadores de severidad. En ese punto nosotros tenemos que hilar fino. Hay un dato de pronto, profe, y reitero la pregunta, ecocardiográfico que nos diga, venga, esto es más falla que TEP. Bueno, sí, pues sabemos que el TAC para TEC y otro, pero un datico así que uno diga, no. Claro, no, pero como te decía, o sea, un TEP y falla cardíaca. O sea, puede haber un overlap de las dos enfermedades porque el TEP puede conllevar a falla cardíaca, pero si no existe esa doble asociación, generalmente la dilatación súbita de las cavidades derechas, el aumento de la presión sistólica de la arteria pulmonar, la disminución del volumen eyectado sobre el ventrículo derecho, que aunque no es un parámetro muy utilizado, se puede utilizar. Utilizamos la fracción de acortamiento, y ya yéndonos a síntomas un poco más específicos y que nos dan como más aproximaciones al tromboembolismo pulmonar, puede ser
la rectificación del septum interventricular, o lo que ustedes han oído como el movimiento paradójico del septum interventricular, el aumento de las presiones del ventrículo derecho, nos pueden decir que este paciente está cursando por un tromboembolismo pulmonar agudo. ¿Ok? Tenemos que diferenciar también muy bien, porque a veces los pacientes con cor pulmonare también tienen estos síntomas, los pacientes con EPOC o con enfermedades pulmonares intersticiales suelen tener estos síntomas. Aquí depende de la pericia de cada médico, y yo creo que cada vez que estamos más expuestos a los pacientes, determinamos con mayor facilidad el diagnóstico de falla cardíaca y tromboembolismo pulmonar. Pero como tú lo dijiste, si queremos resumir, entonces la clínica, los péptidos, y los péptidos nos ayudan, los diferentes biomarcadores, el dímero nos puede ayudar, el mismo angioTAC pulmonar, que creo que es una forma fácil, ecocardiográficamente, que es un examen muy rápido que lo tenemos a la mano, entonces la sobrecarga del ventrículo derecho, la disminución de la fracción de acortamiento, el aumento de la presión sistólica pulmonar, y en algunos casos podemos visualizar los trombos en la aurícula o en el ventrículo derecho. Gracias, profe. Bueno, Albertico, te se estábamos esperando. le congeló un poco la imagen. Yo quería, sí, tengo inconvenientes con la señal, con el internet, se me va la imagen de vez en cuando. Bueno, yo quería retornar al diagnóstico de la falla cardíaca con fracción de eyección preservada, doctor Giovanni. Insistir en una parte que me parece importante. Ya hablamos de que el diagnóstico ha sido de controversia, y que pues un paciente que tiene síntomas, un paciente que encontramos datos que pueden sugerir que tiene retención hídrica, que tiene aumento de las presiones venosas, y esto sumado a elevaciones del BNP, pero deben existir datos ecocardiográficos asociados al diagnóstico. Y la guía insiste, y hay un punto que para mí ha sido de duda, porque creo que la guía no lo aclara, y creo que la versión también actualizada, o lo que se habla después de Ámsterdam, tampoco aclaró al respecto el tema, y es el diagnóstico ecocardiográfico. ¿Qué debe tener? ¿Qué es lo mínimo que yo debo encontrar en el diagnóstico ecocardiográfico para hacerme, con el resto de cosas, a la falla cardíaca con fracción de eyección preservada? Muy buena pregunta, Alberto, y creo que es un tema de controversia entre nosotros los cardiólogos. Digamos que el ecocardiograma en sí, hacer el diagnóstico de falla cardíaca, tenemos unas herramientas que nos pueden apoyar, pero el diagnóstico es un diagnóstico clínico. Entonces, antiguamente hablábamos que la disfunción diastólica era la clave de la falla cardíaca con función sistólica preservada. Hoy en día sabemos que existen otros mecanismos diferentes. Entonces, la disfunción diastólica ya no es el único mecanismo, pero es lo que hoy en día tenemos como herramienta más a la mano, pero podemos ayudarnos de otros factores predeterminantes, y hoy en día tenemos algo que se llama estrés. Entonces, también evaluamos no solo la función sistólica del ventrículo izquierdo, ustedes conocen como fracción de eyección, que es una fórmula matemática en donde lo que hacemos es medir el volumen de fin de diástole sobre el volumen restado del volumen de fin de sístole dividido sobre el volumen de fin de diástole, y nos daba un valor donde decíamos 50% está bien. Hoy en día, a través de las diferentes técnicas que tenemos en ecocardiografía, como el estrés miocárdico, el speckle tracking, lo que hacemos es evaluar ese grado de deformidad de la fibra miocárdica, y es un valor un poco más sensible y más específico para evaluar si ese paciente está en disfunción ventricular. Entonces, la función ventricular izquierda puede estar bien por fracción de eyección, pero ese paciente puede estar cursando por falla cardíaca, por disminución de la distensibilidad y por disminución de esa longitud de la fibra miocárdica, y es lo que hoy en día tiende a ser como relevancia, y todos los estudios vienen en camino al estrés miocárdico. Si ustedes se dan cuenta, en los pacientes que tenemos hoy en día con cardio-oncología, están expuestos a antracíclicos, que son medicamentos que tienen efectos casi reversibles en el cuerpo. La función ventricular, aunque la tomamos juega un papel fundamental, el estudio en este tipo de pacientes lo basamos en el estrés miocárdico. Claramente nos puede decir qué persona va a entrar en falla cardíaca. También podemos evaluar el strain de la aurícula izquierda, que son factores predictores para fibrilación auricular, el mismo tamaño de las aurículas y la misma presión de la pulmonar.
vamos en camino, pero son temas todavía controversiales, Alberto. Okay. Ok. ¿Usted usa algún tipo de score para poder diagnosticar a estos pacientes, doctor? Sí, existen varios scores. Desgraciadamente, los scores a veces generan tiempo. Entonces, como ustedes saben, el score del ACC, el HPRF, es un score muy utilizado. Pero a veces en la urgencia, mientras sale el ecocardiograma, mientras sale el péptido natriurético, pueden pasar horas para iniciar algún tipo de tratamiento. Yo lo que invito a todas las personas que trabajamos con pacientes con falla cardíaca es que utilicemos bien la clínica para ir adelantando tratamientos que pueden impactar sobre el pronóstico de nuestro paciente y los predictores o predictores pronósticos como los diferentes scores que tenemos, que no solo es el HPRF, que es el que más hoy en día nos meten, sino tenemos el de la AJA, tenemos el de Framingham, es que los vayamos utilizando en el transcurso para ver el impacto en nuestro tratamiento farmacológico y vamos viendo si lo que estamos haciendo está mal y cuál es el pronóstico de nuestro paciente mientras lo estamos tratando. Okay. Hay un tema interesante ahí, Doc, y que usted lo ha mencionado desde el punto de vista fisiopatológico, es mucho, la cuestión va mucho más allá de la fracción de eyección per se. Y existe una tendencia actual a evaluar la relación que hay entre la adiposidad y el síndrome de falla cardíaca. Esta enfermedad ha hecho que la cardiología converja con la endocrinología, ¿no? Y hay un concepto que es la paradoja de la obesidad. Está descrito que los pacientes obesos tienen mejor pronóstico en la falla cardíaca que los que son delgados. ¿Qué experiencia o qué ha visto usted en su práctica al respecto? Bueno, Isaac, esa es una pregunta capciosa y como buen endocrinólogo yo creo que me la tiraste a reventar, pero A que se meta, eso es para que se meta en problemas, profe. yo No, creo si lo que, ha visto, ¿no? Es que lo leí y le digo, bueno, el doctor, ¿qué experiencia tendrá al respecto si lo ha visto? bueno, De digamos esa que es un manera. tema muy controversial, pero lo que nos hemos dado cuenta es que las personas obesas generalmente tienden a tener más comorbilidades y al tener más comorbilidades tienen más riesgo de falla cardíaca. Sí. El obeso solo generalmente es un obeso que es muy difícil encontrarlo como una sola patología. En el transcurso del tiempo, si es hombre o mujer, generalmente de acuerdo al tipo de obesidad, si es una obesidad centrípeta, tú sabes que ellos tienden a acumular más grasa y esa grasa, acuérdate que juega un factor inflamatorio sobre la enfermedad cardiovascular, es un factor aterogénico, es un factor que puede impactar sobre su patología ateromatosa, puede generar infarto de miocardio, acuérdate que también puede generar falla cardíaca. Hoy en día lo que nos hemos dado cuenta es que los pacientes con falla cardíaca, lo que tratamos es de llevarlos a un peso ideal, tener como primera opción siempre las dietas. Yo sé que tú eres endocrinólogo y nos vas a hablar de los GLP-1, de los ISGLT2 y el impacto que tienen sobre el peso y el beneficio sobre la respuesta neuromoral. Pero yo creo que siempre que damos un paciente obeso es un paciente con potencial falla cardíaca, independiente de lo que tengamos hasta ahora, porque para mí el paciente obeso generalmente es un paciente mucho más difícil manejar con falla cardíaca. Es un paciente que generalmente es hipoventilador alveolar, es un paciente que por su mismo peso, las dosis estándar para los medicamentos, realmente tenemos que utilizar mayores dosis, entonces dosificar a esos pacientes puede ser un poco más difícil. Desde mi punto de vista y a lo que apuntan los estudios, como tú ves ahora en estas nuevas guías, los GLP-1 juegan un papel fundamental en los pacientes cardiovasculares, tan es así, es que los están poniendo casi de primera línea para disminuir el peso y disminuir este riesgo cardiovascular. De pronto en esta le meten a los Cuatro Fantásticos un GLP-1, profe. No se le haga raro que le pongan a, no sé, un Quinto Fantástico y demás. Hay una cosa bien controversial. Para mí hay algo bien curioso y es que en cardiología se hacen demasiadas investigaciones y por tratarse de la enfermedad que causa más mortalidad en el mundo, casi siempre se hacen cambios, o sea, son muy dinámicos.
dinámicos, pero veo que la tendencia cada vez es tratar más pacientes. Ya entrándonos un poquito a esto, ¿cuál es el real impacto en porcentaje de la disminución de mortalidad en pacientes con FEBI preservada con las intervenciones farmacológicas? Llámese sacubitril valsartán, llámese un ARA2 solito, un IECA solito, un ISLT2. ¿Realmente cuál es el beneficio? Por ejemplo, un paciente, por ejemplo, que esté deambulando en su casa con una FEBI del 65 y con un péptido elevado. ¿Qué beneficios podemos adicionarle a ello, profe, con la terapia farmacológica? Oh, excelente. Entonces, mira, empecemos con los medicamentos que hoy en día estamos a la mano. Son medicamentos nuevos de 10 años para acá, en donde han tenido una controversia. Los ARNI, digamos que en la falla cardíaca con función sistólica preservada todavía generan mucha controversia. En este momento no entran dentro del protocolo de manejo con falla o con función sistólica preservada. Pero para mí, aunque no los inicio de primera línea, creo que donde tienen impacto pueden ser en los pacientes con falla cardíaca, con función sistólica preservada, en donde no hemos podido controlar la presión arterial. Yo creo que por ahí hay una línea de investigación muy grande. Son pacientes que tenemos hipertensos de difícil manejo, con 3 antihipertensivos de primera línea, 2 diuréticos y 2 medicamentos opcionales. En ese paciente podría tener un impacto el ARNI. De resto no más hasta este momento. Pero tú sabes, como tú mismo lo dijiste, en cardiología hoy en día nos dicen una cosa, mañana nos dicen otra cosa, pero la evidencia en el momento no nos sustenta la infección. Creo que el gran desarrollo en estos últimos años es los ISGLT2. De verdad que sí nos han demostrado un gran impacto en desenlaces positivos, una disminución de la mortalidad casi en el 30% de los pacientes, disminución de las rehospitalizaciones, de disminución de todos los eventos vasculares, disminución por cualquier causa de muerte, no solo por enfermedad cardiovascular. Entonces, creo que debe ser el medicamento de elección. Y a su vez debemos tratar las comorbilidades del paciente, tener la hipertensión muy bien controlada, tener la diabetes muy bien controlada, la obesidad, como dijo Isaac. Tengamos en cuenta que existen otros factores también disparadores, como el EPOC, puede ser un disparador de falla cardíaca, entonces tener ese paciente muy bien controlado. A veces no tenemos en cuenta enfermedades que las tenemos. Los pacientes están expuestos, pero nosotros no les paramos como mucha atención. La artritis reumatoidea es un factor disparador de falla cardíaca. Las enfermedades generalmente de depósito que pueden tener compromiso en el corazón, como el linfoma tipo B, que puede dar amiloidosis, la esclerosis múltiple. Entonces, en ese contexto, hay que tener en cuenta cuál es el arsenal terapéutico que tenemos y cuáles son las enfermedades que debemos controlar para que nuestro paciente, si ya tiene falla cardíaca crónica, no entre en las etapas de agudización. Y si nunca ha hecho falla cardíaca, evitarla hasta donde sea posible. Doc, a propósito de lo que usted menciona, ¿estamos obligados a descartar amiloidosis cardíaca para hacer el diagnóstico de falla cardíaca con fracción de eyección preservada? ¿Eso es un paso inexorable o no? Bueno, digamos que hoy en día tenemos varias herramientas para hacer un diagnóstico rápido de amiloidosis cardíaca. Es un diagnóstico difícil. Existen, si ustedes se recuerdan, 3 tipos de amiloidosis: la AL, la AA y la ATTR. Dentro de los pacientes que tienen, pues, AA, que son las más fáciles por enfermedades inflamatorias, pues, si uno tiene enfermedad inflamatoria, pues, tiene que evaluar el diagnóstico de falla cardíaca, su sintomatología. Si tiene otro tipo de enfermedad, o sea, si está ese paciente conllevando a disnea, pero cuando vemos el ecocardiograma no vemos una hipertrofia del ventrículo izquierdo, pues podríamos decir que ese paciente no tiene un riesgo grande de amiloidosis. Desgraciadamente, nosotros vemos el engrosamiento es cuando el paciente ya está muy comprometido. Yo creo que la clínica nos va dando por dónde buscar. Si hemos buscado las causas principales y no hemos encontrado, el ecocardiograma en este caso nos puede ayudar mucho. Por ejemplo, para amiloidosis existen ciertos tipos de patrones a través del strain que nos pueden diagnosticar amiloidosis,
pero la clínica se va asociando. Yo creo que en el contexto del paciente que tengamos una falla cardíaca sin etiología definida, hay que pensar a buscar todas las causas de lo que pueden producir hasta llegar al final. Ok. Doctor, yo le quiero preguntar algo respecto a el BNP y la obesidad que fue mencionada ahorita. El BNP parece que tiene valores que pueden estar falseados en el escenario de la obesidad y pueden ser negativos incluso en pacientes que de verdad padezcan la falla cardíaca. Para el caso de la falla cardíaca con fracción de eyección preservada, pues donde es tan importante el BNP, porque si yo encuentro un paciente con 22% de fracción de eyección, inclusive con un BNP negativo, pues yo sé que el paciente tiene una falla cardíaca, aunque el BNP sea negativo. Pero lo importante que es el BNP en la falla con fracción de eyección preservada. ¿Ustedes qué consideración hacen para el BNP cuando son pacientes con índices de masa corporal superiores a 30? Bueno, ustedes cada vez me la ponen más difícil. Veo que han leído muchos estudios, pero que no los podemos aplicar hasta este momento, pero digamos que en los pacientes, como te digo, obesos, a veces podemos disminuir ese valor del BNP en muchos casos. Bueno, como para hacer un preámbulo para el auditorio, recordémonos que en el paciente ambulatorio generalmente, sea para el BNP o para el BNP, tienen que estar por encima de unos valores para hablar de falla cardíaca. Si es por encima del, el ProBNP, por encima de 135, hablamos que hay agudización de la falla cardíaca y por encima de 35 con el BNP. Para el paciente hospitalizado, acuérdense que estos valores también cambian. Y si usted me la pone para fibrilación auricular, también existen valores Cambia, y es que en los estudios, pero eso en las guías todavía no existen los diferentes, no tenemos un estudio contundente que nos diga eso. Entonces, si ustedes me dicen, doctor, es que tiene 650, pero tiene fibrilación auricular. Bueno, pues el paciente está en falla cardíaca o no. No, pero es que los estudios dicen que por encima de 750, otros dicen que por encima de 880. complejísimo, complejísimo. Exactamente. Las guías todavía no nos dan parámetros claros de estos pacientes y seguimos utilizando los valores que todos ustedes conocen. Por encima de 125 y por encima de 35. Lo que nos dice tanto la guía de la Sociedad Europea como la Sociedad Americana. No existe un consenso que haya definido que para fibrilación auricular sea un valor único. Hablamos de 880 hasta 700 en fibrilación auricular para tenerla elevada, pero como ustedes saben, yo siempre digo, dejemos de, yendo al contexto de la pregunta, dejemos de decir que existe el gordo sano. El gordo sano no existe. El hecho de sobrepeso ya exige un factor de riesgo cardiovascular y ese paciente tiene un riesgo de hacer falla cardíaca por los diferentes mecanismos que ustedes conocen, tanto inflamatorios como de otras enfermedades asociadas. Entonces, a tu pregunta, Alberto, te la quisiera contestar con valores específicos. Existe un pathway que salió hace un mes o 2 meses del ACC, en donde nos dan valores del BNP y del ProBNP. No ponen los pacientes obesos, pero sí ponen hombres, mujeres y ponen pacientes con fibrilación auricular. Y es algo importante y yo creo que a futuro cada vez nos van a encasillar más la falla cardíaca con valores específicos y va a ser mucho más fácil hacer este diagnóstico. Y es que 125 y 35. Yo en lo particular, cuando leí el tema, Doc, de la Cruz, sentí que realmente es un tema bastante complejo, bastante difícil, la falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Bastante, por todas esas controversias precisamente que hay con el BNP. Uno lee los últimos estudios donde ya empiezan a introducir los ISGLT2 y que, bueno, los que dieron pie para la nueva recomendación que vamos a hablar ahora. Ya Alberto está que se habla de tratamiento, pero los criterios no son homogéneos y entonces es bastante complejo y cada vez veo como les decía, ese tema de la adiposidad. Leía otro estudio también súper interesante donde hablan de la grasa pericárdica y cómo, por ejemplo, los pacientes que tienen fracción de eyección disminuida, que tengan poca grasa pericárdica, les va peor. Y los que tienen fracción de eyección conservada con bastante grasa pericárdica o epicárdica tienen también peor pronóstico.
Entonces es una cosa tan compleja que parece que ese papel fisiopatológico de la adiposidad y de la inflamación, creo que más adelante vamos a tener un poco más luz en relación a eso, ¿no? Es así, Isaac. Y aclarando también, complementando lo que me preguntaba Alberto, tenemos que tener en cuenta es que los valores que el ProBNP es un valor que los pacientes con falla cardíaca debemos estar tomando constantemente, porque a veces nos llegan los pacientes a urgencias y me dicen, doctor, es que el paciente tiene un BNP de 550. Yo le digo, venga, este paciente tiene un estudio de hace 6 semanas en donde el ProBNP está en 850. Tenemos que tener en cuenta que es un valor que debe ser medido en el tiempo y que nos debemos acostumbrar a medirlo. Entonces, un valor no te da el diagnóstico, sino el seguimiento de esos péptidos natriuréticos. Con respecto a lo que me dices, Isaac, sí, es algo muy controversial. Acuérdate que también el aumento del grosor de la grasa pericárdica, así te disminuya la falla cardíaca, puede aumentar el riesgo aterogénico. Se dice que por encima del 1,5 mm es un paciente que tiene alto riesgo de hacer enfermedad ateromatosa. Y este es otro tipo de falla cardíaca en donde si se te tapa una arteria, pues te va a producir un síndrome coronario, sea agudo, sea crónico, y ese paciente también va a ser falla cardíaca. Por eso te digo, para mí el nivel de adiposidad sí es muy importante desde mi punto de vista. Menos es más, o sea, entre el paciente esté más en su índice de masa corporal, entre sus niveles de colesterol estén más bajos, independiente del valor, va a ser mejor. No es lo mismo que tenga 180, 150, así esté fuera de metas. El que está en 150 va a ser mejor. Y si lo podemos llevar por debajo de 100, mucho mejor. Y si lo podemos llevar por debajo de 50, pues va a ser un riesgo. Entonces, sí juega un papel fundamental. Lo que hacen hoy en día los endocrinólogos es no solo jugar con los medicamentos, sino llevar a ese paciente a su estado ideal de peso, utilizando las medidas farmacológicas. Yo tengo dos preguntas. La última la voy a dejar para el final porque eso siempre me genera discusiones un poco acaloradas con los cardiólogos, ¿no? Pero la dejo para el final, Los cardiólogos generalmente somos buena gente, los endocrinólogos son un poquito más complejos y son más estrictos. No, la pregunta la dejo para el final porque después, pero es una pregunta que amerita una discusión, incluso no solamente desde el punto de vista científico, sino desde el punto de vista sociocultural, ¿no? Profe, yo casi que para culminar esto, ha sido una jornada extremadamente interesante. Actualmente, o sea, hoy en día, ¿qué le podemos brindar al paciente que tiene una ICC o una falla cardíaca con FEBI preservada? Ya sabemos que para el que tiene deprimido, usted le pone una cita, resincronizador cuando tienen el QRS ancho, con FEBI menor de 30, hay de todo. ¿Qué tenemos para el que tiene la FEBI preservada, basados en los niveles de evidencia, profesor? Bueno, entonces, a ver, vamos por partes. Entonces, generalmente los IECA, los ARNI nos evitan el remodelado ventricular y disminuyen el riesgo de que esa fibra se engrose y sea un poco menos distendible. O sea, evitan que el corazón se ponga duro para que sea en términos fácil. Entonces, es importante que si ese paciente le podemos poner un IECA, un ARA2, que son los antihipertensivos, que mayor impacto tienen sobre el remodelado ventricular, lo utilicemos. Alguien me va a decir, ¿y si el paciente no es hipertenso? Bueno, era la pregunta, de hecho. Este paciente también puede tener beneficio porque no solo impactan sobre el remodelado ventricular, sino también sobre el crecimiento auricular. Entonces, si es un paciente que nos tolera darle un IECA o un ARA2, tratemos de darlo. Los beta bloqueadores, por su función propia, acordémonos que es un cronotrópico negativo, al aumentar el tiempo de diástolo y mejora la perfusión del ventrículo izquierdo. Entonces, estos pacientes se benefician del uso de beta bloqueador y en sus dosis máximas sus beneficios van a ser mayores. La piedra angular hoy en día, pues los endocrinólogos están felices, es porque un medicamento que fue inicialmente hecho para ellos ha tenido un gran impacto, como los ISGLT2,
los inhibidores del cotransportador de sodio han tenido un beneficio notable tanto en el impacto de mortalidad como de riesgo y disminución de hospitalizaciones, y yo creo que este es el medicamento base hoy en día para el manejo de los pacientes con falla cardíaca con función sistólica preservada. Okay. Adicionalmente, lo que tenemos que hacer es el control adecuado de las comorbilidades. O sea, alguien me podrá decir, los antagonistas de la aldosterona nos sirven parte con su función diurética. Todos sabemos que son un mal diurético, pero también nos sirven para inhibir la respuesta neuromoral. Y aunque no tienen un impacto significativo sobre la falla cardíaca, también los utilizamos. Pero como te decía anteriormente, controlar esa patología que nos la está descompensando. Si es un paciente que tiene infección urinaria a repetición, pues venga, démosle un tratamiento, busquemos el manejo, si es quirúrgico, si es farmacológico, de disminuir esa infección urinaria que nos está conllevando a la falla cardíaca con función sistólica preservada. Si es un paciente diabético mal controlado, y lo tenemos con todo el armamento que tienen los endocrinólogos para utilizar, pues venga, utilicemos otras opciones, pongámosle, qué sé yo, un control más estricto, una dieta por nutrición, utilicemos las diferentes moléculas en el mercado para controlar la diabetes, al igual como te decía con hipertensión, al igual como otras enfermedades inflamatorias sistémicas. Pero en sí ese sería el consenso, utilizar, como dice la pirámide de la falla con función sistólica preservada, utilizar el Rarni, el beta bloqueador, utilizar el ISGLT2 y controlar las comorbilidades. Doctor, yo le quiero hacer una pregunta, y es que ha resultado sorprendente y por primera vez en la historia la guía de falla cardíaca se actualiza en un tiempo tan récord. 2 años pasaron entre el 2021 y 2023 y pues ahora en el consenso de Ámsterdam pues se actualizó. Históricamente eso no había pasado nunca de esa manera y probablemente eso guarda relación con la rapidez con la que está corriendo la información y la evidencia médica. Entonces, 2 estudios hicieron parte de esa actualización de la guía específicamente para falla cardíaca con fracción de eyección preservada, que es el del 2021 y el 2022, del grupo Deliver y del Emperor para dapagliflozin y para empagliflozina. Ambos estudios tuvieron como punto de objetivo el compuesto de mortalidad y de hospitalización que usted acaba de mencionar, de hecho. Pero los estudios concluyen que, si bien es cierto, se logra el objetivo, parece que se logra con disminución de la hospitalización y no con disminución de la mortalidad. Lo que pasa es que la hospitalización parece que arrastró todo el compuesto y por eso dio los resultados que arroja. Entonces la pregunta es concisa. ¿Reducen o no reducen mortalidad los ISGLT2 en la falla cardíaca con fracción de eyección preservada? ¿Usted qué opinión le generaron esos estudios? Hoy las preguntas están como muy capciosas, aquí, pero bueno. Profe, puede estar tranquilo que en este espacio no hay que declarar conflictos de interés. Voy a hablar tranquilamente. Bueno, Ahí para hacer un paréntesis, los otros días me invitaron a un evento y casi me sacan. Si usted no se las le he contado, después se las cuento. Casi me sacan del evento. Vamos a empezar por lo más fácil. Hospitalización. Reducen el número de hospitalización, no hay duda. Está claro. Hay un impacto definitivo, y acordémonos que las bases de la falla cardíaca con función sistólica preservada en la guía dicen, primero, disminuir el número de hospitalización. Trate de no hospitalizar a este paciente. Entonces, tendría impacto en el primer punto de la guía. Segundo, llevemos a eubolemia este paciente. Acuérdense que los ISGLT2 tienen una función diurética, entonces nos ayudaría en la parte de obtención de la eubolemia. Y tercero, trate las enfermedades asociadas. Con respecto a tu segunda pregunta, si tiene un impacto en la mortalidad, sí hubo un desenlace positivo sobre mortalidad, pero no es el impacto que esperábamos. Claro, acuérdense que estos son estudios que cada vez nos van a ir dando resultados, y en 4 años, a pesar de que vamos ya casi 5 años hablando de los ISGLT2, yo creo que cada vez nos van dando más herramientas para decir que sí pueden tener un desenlace favorable sobre la mortalidad, porque es que si tú controlas peso y si tú controlas la diabetes y tú estás disminuyendo el número de hospitalizaciones, también estás disminuyendo el riesgo de infecciones
al que está expuesto ese paciente, también estamos disminuyendo el riesgo. Entonces, para mí, desde mi punto de vista, es un impacto que sí beneficia al paciente, y aunque las cifras en el momento no muestran lo que queríamos. Lo que queríamos, exacto. Ese es el punto. Sí, sí, sí. Sí, Sí. se vislumbra todo lo que viene. Casi que es pecado hoy día no dejarle un ISGLT2 a un paciente. Cuando yo le digo a los que hacen consulta conmigo, cuando un paciente sale de mi consulta y no le dejé un ISGLT2, me reviso porque digo, uy, hay que buscar la indicación. Yo voy a ir cerrando, Raúl. Señor. Están de moda, además, están de moda. No, estamos en el momento. Yo voy a ir cerrando y voy a hacer la pregunta más capciosa para culminar. Doctor Giovanni de la Cruz, ¿cuáles son sus hobbies? Porque ya hemos hablado mucha academia y nada, y esto se supone que es un espacio relajado. ¿Cuáles son sus hobbies? Cuéntenos, y para los que vean esto también lo conozcan en otras facetas. Bueno, Isaac y Alberto, que me conocen hace harto tiempo, pues yo antes estaba en sobrepeso, llegando casi a obesidad, y en algún momento de mi vida hice una hepatitis tóxica, ríanse, por un medicamento homeopático. No quiero decir que los medicamentos homeopáticos sean malos, sino que desgraciadamente tuvo un efecto sine qua non en mí. Hice una hepatitis tóxica y en ese momento descubrí que tenía hígado graso. Eso me generó a mí un impacto de cómo un cardiólogo podía estar en sobrepeso y podía tener un riesgo cardiovascular solo por el hígado graso, donde había mis niveles de colesterol, aunque no eran los peores, pues estaban fuera de metas, y decidí empezar a hacer ejercicio. Hoy en día practico ejercicio 2 a 3 veces por semana, hago elíptica, no hago no hago maratones, no hago deportes de alto rendimiento, pero sí practico generalmente elíptica. Trato de quemar entre 600 y 800 calorías cuando hago ese ejercicio, y la verdad mi hobby favorito es el golf. Me gustan los domingos y los... Puro deporte de cardiólogo, son los pantalones maestro. de golf. Oiga, Están cordialmente invitados. Es el único deporte que vamos a poder hacer en nuestra vejez, porque pues los deportes de impacto hoy en día nos hemos dado cuenta que pueden impactar sobre otros riesgos, así sean los cardiovasculares, pero las rodillas, los codos, es lo que no queremos sufrir en el futuro, pero esos son mis hobbies, y estos espacios académicos me encantan. Debatimos mucho. Nosotros en cardiología, como ustedes se han dado cuenta, tenemos unas líneas muy activas. En Country tenemos varios espacios académicos donde todo el mundo está invitado, le gusta hacer controversias. Hoy en día todo el mundo quiere ser speaker, todo el mundo quiere ser youtuber, todo el mundo quiere copiarle al doctor Raudy, un pionero en esto. Yo no soy tan fanático, pero pues estos últimos años me he metido y nos ha gustado, porque no solo permite que los médicos de atención primaria estén más familiarizados con los términos, sino que nos permiten a los... Ahí está el profe, esperemos que lo recuperemos, pero doctor Isaac, ¿usted juega golf? No. Eso es un deporte muy interesante, pero no, aún no llego a ese nivel. De alto turmequé. A tener una forma llegó el profe. resúmenes fáciles de poder adquirir conocimiento. Yo creo que hoy podemos dejar muchos mensajes para mandar a casa. Yo creo que todo el mundo después de esto sabe que un ISGLT2 debe estar dentro de su rendimiento diagnóstico. Deben estar dentro de su rendimiento terapéutico, y creo que el armamento diagnóstico que tenemos hoy en día es de fácil utilidad. Ya cada vez la ecocardiografía está más disponible para todos. Un BNP, es imposible que un servicio de urgencias no tenga un BNP, un ProBNP, y por eso me gustan estos espacios. Por eso te digo que los hobbies de leer, hacer ejercicio y compartir con amigos, como la dieta mediterránea. Usted que es endocrinólogo, la base de la dieta mediterránea dice en la planta de abajo: divertirse, comer. A propósito de eso, doctor Giovanni de la Cruz, ahorita viajando encontré una serie interesantísima, Vivir 100 años, en Netflix. Sí. Habla de las áreas azules, de las zonas azules en el mundo.
y bueno, me hizo recordar por el tema de la dieta mediterránea. Alberto, ¿qué ibas a decir? No, yo quisiera que el doctor Giovanni, por lo menos en 45 segundos, nos diga lo siguiente: Entresto y falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Para cerrar. Ya dijo Alberto, pero no estaba, pero ya lo dijo. Todavía no es una opción, la evidencia no lo soporta, tenemos varios estudios que no lo soportan. Y segundo, sí lo veo en un contexto, es en el paciente con hipertensión de difícil manejo, que a pesar de que no se han logrado todos los armamentos terapéuticos, no hemos podido controlar la presión arterial. Se podría utilizar un ARNI para control de la presión arterial y podría tener un impacto sobre las reagudizaciones de falla cardíaca aguda por hipertensión arterial. Así es. Hay que hacerle una petición a todas las personas que vean este capítulo, que por favor se suscriban al canal, que lo compartan. Es importante poder llegar a más seguidores para que nosotros, los que somos nada más internistas, podamos subsidiar nuestro internet con el doctor Albertico y mi persona. Oiga, profe Giovanni, muy interesante todo. Le queremos agradecer por el espacio que nos ha brindado, por el tiempo que nos dispendió el día de hoy. Y al profe Isaac nuevamente, profe, gracias por estar un magnífico invitado. Y Albertico, muchísimas gracias. Nos vemos, será en otro capítulo del Templo de Osler. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor Giovanni. Y bueno, doctor Giovanni, gracias. Hasta la próxima. Bye, bye. Hasta luego. Chao.